La mañana se extendía con una calma engañosa sobre el hogar de los Stevens, un refugio de calidez donde el aroma del café recién hecho parecía prometer un día libre de complicaciones. Samantha, con esa elegancia natural que la caracterizaba, sostenía el auricular del teléfono con una mezcla de esperanza y ansiedad. Sus ojos, siempre brillantes con una chispa de inteligencia bondad, buscaban en el vacío alguna señal de consuelo. Al otro lado de la línea, la voz de su esposo resonaba con una tensión que ella conocía demasiado bien. Ella le aseguró que todo estaba perfectamente, que su llamada solo buscaba calmar la inquietud de no saber. Con palabras dulces le recordó que él mismo le había prometido una comunicación en cuanto las noticias llegaran. Larry, su jefe, se encontraba en ese preciso instante en una reunión crucial con el señor McMahon. Samantha, con una paciencia infinita, le pidió que no olvidara que, sin importar el desenlace de los acontecimientos, su amor por él era inquebrantable. El intercambio de afecto fue breve pero profundo, interrumpido por la llegada de Larry al despacho. Con un adiós cargado de sentimiento, Samantha colgó y se volvió hacia su pequeña hija, Tabata. La niña la miraba con curiosidad mientras su madre, intentando mantener la normalidad, la instaba a comer sus espinacas, bromeando con que solo así llegaría a ser tan importante como su padre. La importancia, en ese contexto doméstico, se sentía como una meta brillante pero esquiva. Mientras tanto, en el mundo de los negocios, la atmósfera era mucho más gélida. Larry no estaba precisamente felicitando a Darryl. La realidad se presentaba con la crudeza de un informe financiero desastroso. En el Banco Nacional, la incredulidad se había transformado en indignación. Las ganancias, que debían haber sido monumentales, apenas alcanzaron la cifra de $100. Larry, con la voz entrecortada por la furia y el desconcierto, preguntaba cómo era posible que 7 ceros hubieran desaparecido de la faz de la tierra como por arte de magia. Darryl, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, se defendió con vehemencia. No podía aceptar la sugerencia implícita de que él era el responsable de semejante catástrofe. Era su proyecto, sí, y su carta de publicidad, pero él había cuidado cada detalle con una minuciosidad casi obsesiva. Había revisado la copia 1 y 2 veces, y luego lo había hecho de nuevo con su secretaria. Para él aquello no podía ser otra cosa que un error de imprenta, un fallo técnico fuera de su control. Sin embargo, Larry, con una metáfora demoledora, comparó el error con la erupción del monte Vesubio, calificándolo como el error más grande de todos los tiempos. La sentencia fue clara: Darryl ya no sería su socio. La sugerencia final de Larry fue que Darryl se reportara gravemente enfermo, una forma elegante de ocultar un despido inminente o una vergüenza pública. Darryl regresó a casa con el peso del mundo sobre sus hombros. La confusión se mezclaba con una sospecha que empezaba a arder en su interior. Al hablar con Samantha, ella intentó restarle importancia, confiando en que Larry olvidaría el incidente pronto. Pero Darryl no podía compartir ese optimismo. Para él, el error era humanamente imposible. Había revisado todo tantas veces que la única explicación lógica, en su mundo entrelazado con lo sobrenatural, era una interferencia externa. De repente, la idea cristalizó en su mente con una claridad absoluta. Fue su suegra. Estaba convencido de que ella no podía tolerar que él lograra algo importante y había usado sus poderes para hacer desaparecer los ceros. A pesar de las protestas de Samantha, quien consideraba la acusación ridícula y defendía a su madre, Darryl se sintió vencido. Estaba harto de las brujerías, de sentir que sus esfuerzos siempre eran saboteados por la familia de su esposa. En un arrebato de frustración, revocó la prohibición de usar magia, declarando que a partir de ese momento se valía de todo, ya que nada de lo que hiciera por medios normales parecía tener éxito. Sumido en la desesperación, Darryl se refugió en el dormitorio, negándose a enfrentar el mundo. Samantha, intentando reconfortarlo, le preparó su plato favorito, un estofado de res, esperando que el aroma de la comida casera lo sacara de su letargo. Fue entonces cuando apareció el tío Arthur, siempre inoportuno pero con una energía desbordante. El tío Arthur, escondido de forma traviesa en el lugar menos esperado, añadió sus propios condimentos al estofado, bromeando sobre Madame Medusa, como él llamaba cariñosamente a la madre de Samantha, y la noticia del fracaso de Darryl. Samantha, lidiando con el caos doméstico y la depresión de su marido, intentó que el tío Arthur se marchara, pero él, bajo su máscara de payaso, aseguraba tener la solución. Darryl, desde la cama, veía su lucha contra los brujos como un intento de apagar un incendio forestal con una simple botella de limonada.
La desesperanza era total. Samantha, manteniendo su firmeza, le recordó que ella prefería la vida mortal, cocinar en la estufa y cuidar de su familia sin trucos, porque eso era lo que le daba sentido a su existencia. A pesar de sus palabras, Darryl permanecía inmóvil. La situación se volvió aún más surrealista cuando el tío Arthur, en un intento de complacer un deseo de la pequeña Tabata, apareció con una vaca real en medio de la casa porque la niña quería más leche. Samantha, entre la exasperación y el afecto por su excéntrica familia, le pidió que sacara al animal, mientras Arthur sugería remedios drásticos como una cama fría con hielo para obligar a Darryl a levantarse. Finalmente el tío Arthur decidió actuar de hombre a hombre. Entró en la habitación de Darryl con una propuesta de ayuda. Tras un breve intercambio de insultos y sarcasmos, Arthur le entregó un objeto que calificó de amuleto poderoso. Le aseguró que mientras lo llevara consigo, sería inmune a cualquier clase de brujería, incluidas las de su suegra. Para demostrar la efectividad del amuleto, Arthur realizó una serie de trucos que, aunque parecían simples disparos de salva o efectos visuales, lograron convencer a un desesperado Darryl. Por primera vez en mucho tiempo, Darryl sintió que recuperaba el control. Se sintió invencible, un ser humano igual a todos los demás, protegido contra lo invisible. Con una renovada confianza, decidió vestirse y regresar a la oficina para salvar la cuenta del Banco Nacional Omega. Samantha observaba con escepticismo la transformación de su marido. Arthur con orgullo le confesó que el supuesto amuleto no era más que el tornillo de una lámpara vieja. No había magia, solo psicología aplicada. Su intención era devolverle la confianza a Darryl para que se diera cuenta de que podía enfrentar el día por sí mismo. Samantha, aunque aliviada por ver a Darryl de pie, temía las consecuencias de aquella mentira. Si Darryl creía que era inmune debido a un objeto falso, podría ponerse en situaciones peligrosas. Arthur, sin embargo, insistió en que era la mejor solución para romper el círculo de culpar a la magia por